Buenas noches, coronavironautas pertenecientes al Journal Club UNAMAD, el grupo COVID-19. Es conocida la noticia que hace algunos días un excongresista al cual se había realizado el diagnóstico salió negativo para la COVID-19, pero sin embargo él se sentía mal, se presentó, volvió a la estación de salud. Un personal que virtualmente no era de salud, sino parecía vigilante, le indicó de que ya se había hecho la prueba y que por tanto no había posibilidades de atención adicional y por lo tanto se debe entender que vuelva a su casa, pero él insistía en que sea atendido y se le notaba que estaba un poco agitada su conversación. Posiblemente podría pensarse en una dificultad respiratoria, pero además el sobrepeso que tiene esta persona sugiere pues un factor pronóstico, de un mal pronóstico eventualmente si hubiera estado infectado. Sucede que este excongresista regresa a su domicilio y sencillamente al poco tiempo fallece. Esto nos está indicando una realidad que quizás se vuelva muy frecuente en los días venideros, en el sentido que se está sobrevalorando los indicadores diagnósticos, en este caso las pruebas, ya sea la prueba molecular o la prueba serológica para, entre comillas, diagnosticar la COVID-19, dejando de lado que aun cuando estas pruebas, ya sea la molecular o la prueba serológica, salgan negativas, pero si el paciente tiene factores pronósticos como son hipertensión, sobrepeso, obesidad o autoinmune u otra condición o diabetes tipo 2, estos son factores pronósticos de un mal desenvolvimiento y una mala evolución en el caso que esté infectado con COVID-19. Entonces es importante tomar no solamente en cuenta los indicadores diagnósticos, sino también los indicadores pronósticos ante una duda o una ausencia de un resultado positivo, ya sea en la prueba molecular o en la prueba serológica. Hoy día vamos a comentar precisamente sobre algunos biomarcadores con valor diagnóstico que nos van a permitir conocer la situación al momento de la evaluación y poder indicar si el paciente está infectado o no con el SARS-CoV-2 o también poder estimar aquí los biomarcadores con valor pronóstico, es decir, que van a permitir estimar la evolución del paciente. Para eso acá tenemos ya las websites de referencia que ustedes lo pueden consultar y también en algunas transparencias están respectivamente los enlaces para que ustedes puedan acceder a ellos para una mayor información. En primer lugar vamos a ver algunas vulnerabilidades potenciales tanto preanalíticas, es decir, antes del análisis en sí mismo, como analíticas, es decir, en el mismo análisis, en el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad por coronavirus 19, la denominada COVID-19, usando, en este caso, la prueba molecular que se denomina reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa en tiempo real. En este sentido, algunas vulnerabilidades que podrían cometerse a nivel preanalítico, es decir, antes que se procese la muestra, podrían ser, en forma general, una carencia de identificación o mala identificación. Esto se refiere al paciente, es decir, si no se ha hecho una buena anamnesis, podría estar tomándosele, por ejemplo, la muestra para la prueba molecular cuando ya esté fuera del periodo de ventana, es decir, cuando el paciente ya tenga serología y por tanto no va a dar, por más que esté infectado o terminando la infección, no va a dar positivo en la prueba molecular. Esto debido a una mala identificación del paciente, posiblemente por una mala o incompleta anamnesis. Otro punto es procedimientos inadecuados para colecta del espécimen, de la muestra, en este caso, por ejemplo, el hisopado. En nasofaringio es conocida ya la información de que la positividad está poco más arriba del 50%, bordeando el 70% para este tipo de procedimiento, lo que implica que podría haber muchos falsos negativos, es decir, que aún teniendo la infección, podrían dar negativo precisamente por problemas en la colecta de la muestra, la manipulación de la muestra, el transporte de la muestra o el almacenamiento de la muestra. Otra vulnerabilidad a nivel preanalítico general es la colecta de material inadecuado o inapropiado por calidad o volumen. En este caso se habla de que la muestra no es satisfactoria, es decir, no hay una cantidad suficiente, no hay una carga viral suficiente que permita ser cuantificada y por tanto va a dar un resultado también falso, negativo. Otro factor es la presencia de sustancias que interfieren con el análisis. Otro error es errores de pipeteo, por ejemplo, que se hacen precisamente a nivel manual. Y en forma específica, las vulnerabilidades
preanalíticas podrían ser contaminación de la muestra por un mal procedimiento, o el ensayo en pacientes que están recibiendo terapia antirretroviral. Esto es muy importante, puede haber entonces ahí una vulnerabilidad. Y ya en la fase analítica, es decir, cuando ya se está procesando la muestra, ¿qué vulnerabilidades podrían haber que distorsionan el resultado final de la muestra, del procedimiento? En este caso, estamos hablando de la prueba molecular. Por ejemplo, que la prueba sea realizada fuera del periodo de ventana, es decir, cuando ya está presentando serología y por tanto va a dar negativo la prueba molecular. Otro factor podría ser de que haya recombinación viral activa, lo cual también va a dar un resultado que no es el esperado. Otro factor podría ser el uso de ensayos no adecuadamente validados. De ahí la importancia de que sean utilizados procedimientos estandarizados. Otro factor podría ser la carencia de armonización de los primers y pruebas, porque esos primers se emplean precisamente para la prueba molecular, que son segmentos de material genético. Otro factor podría ser el mal funcionamiento de los instrumentos, los equipos, que no están calibrados, por ejemplo, o que varían por la corriente, no tienen un estabilizador, etc., ¿no? Otro factor podría ser material insuficiente o inadecuado. También podría ser un anillamiento no específico a nivel de la reacción en cadena polimerasa. Y por último, podría ser una mala interpretación de los perfiles de expresión ya en la parte final de la prueba molecular. Tenemos a continuación nosotros la correspondencia entre el desarrollo de la carga viral durante la infección por coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, el curso clínico y la positividad de los ensayos de reacción en cadena polimerasa de transcripción inversa en tiempo real. En este gráfico tenemos algo muy importante. Ven una parte sombreada en el centro que corresponde precisamente al periodo de ventana, es decir, el periodo en el cual no va a haber serología positiva y es el periodo en el cual corresponde tomar muestras para diagnóstico molecular. ¿Y qué días o qué periodo comprende el periodo de ventana? Comprende desde 5 días antes del inicio de síntomas hasta aproximadamente antes de los 15 días después de iniciados los síntomas. En ese momento, en ese lapso de tiempo, la prueba molecular, si el paciente está infectado, puede dar positiva. Si se toma mucho más antes de los 5 días de iniciados los síntomas, posiblemente no haya ocurrido la infección y por tanto va a salir negativo. O si es más allá de los 15, 16, 17, 18 días, cerca de los 20 días, posiblemente ya no haya carga viral y la prueba salga negativa porque se pasó el periodo, se pasó el periodo de ventana. Algo muy importante en este gráfico es que ahí tenemos nosotros que la infección estaría ocurriendo más o menos a 7 días antes, hasta 7 días antes del inicio de síntomas. Y la recuperación de los síntomas estaría empezando aproximadamente cerca de los 15 días después de iniciados los síntomas. Y ahí tenemos también los periodos en los cuales dan falsos negativos por las razones que ya explicamos hace un momento. Vamos a comentar ahora sobre el papel esencial de los diagnósticos de laboratorio en la infección por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. En este gráfico, y abajo en la parte inferior tenemos también la referencia para que la puedan consultar. En este gráfico se ve un murciélago donde nos da a entender que el coronavirus se habría originado del murciélago. Y ahí le hemos agregado nosotros 3 interrogantes, porque precisamente eso no está completamente dilucidado, no está completamente esclarecido. Entonces sería muy atrevido decir que ya está confirmado que esta es una infección de tipo antropozoonótica, es decir, que se originó en el murciélago y que pasó al humano, porque hay todavía discusiones sobre este tipo de transmisión, ¿no? Entonces lo dejamos por eso con interrogantes. Pero al margen de eso, ya tomando en cuenta la infección, podemos señalar acá de que hay diferentes tipos de procedimientos que corresponden al sistema de salud. En primer lugar, en la parte superior dice diagnóstico de laboratorio, que corresponde parte a lo que es la vigilancia epidemiológica. En este caso, tanto al nivel de la prueba molecular, que es la RT-PCR, o sea, la reacción en cadena polimerasa transcriptasa reversa en tiempo real, y anticuerpos contra el virus, o sea, anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que corresponden a la prueba serológica. Luego tenemos que ocurre la infección y viene el diagnóstico. En el diagnóstico se puede emplear
la prueba molecular, ¿no? Que es la que se está empleando bastante. Luego, cuando la enfermedad ya está manifiesta, hay varias pruebas que se pueden hacer en el periodo de permanencia. Staging es el periodo de permanencia. Y algo muy importante ahí, pruebas, diagnóstico de laboratorio para poder pronosticar cómo evolucionará el cuadro clínico, que es muy importante porque lo que se quiere es anticipar muertes. Y luego viene también el monitoreo terapéutico, es decir, cómo están variando los analitos en respuesta a los fármacos administrados. Luego de la enfermedad manifiesta hay dos caminos. O se recupera el paciente y corresponde, por tanto, continuar con la vigilancia epidemiológica, pero en este caso, como hay recuperación, ya hay respuesta inmunológica. Por tanto, hay que evaluar anticuerpos contra el virus, o sea, anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Y lo otro es que el desenlace sea mortal, ¿no? La muerte. A continuación tenemos el papel esencial de los diagnósticos de laboratorio en la infección por coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Tenemos acá significancia potencial clínica y biológica de valores anormales de laboratorio en pacientes con COVID-19. Y acá, en la columna de la izquierda tenemos los parámetros de laboratorio y en la columna de la derecha tenemos la significancia potencial, ya sea clínica y biológica. Por ejemplo, empezamos con la linfopenia. La linfopenia es la disminución en el número de linfocitos. ¿Y qué nos estaría indicando esto? Una respuesta inmunológica disminuida al virus, algo muy importante. La leucocitosis, el incremento de los glóbulos blancos, estaría indicando una superinfección bacteriana. La neutrofilia, incremento en el número de neutrófilos, este tipo de glóbulos blancos, estaría indicando potencialmente una superinfección bacteriana. El valor incrementado de MW. MW se denomina al ancho de distribución del volumen de monocitos y es un indicador temprano de sepsis. En este caso también nos indicaría infección viral severa, precisamente viremia, alta concentración de virus en sangre, o una sepsis viral. La trombocitopenia, es decir, el número disminuido de plaquetas, estaría indicando problemas a nivel de coágulos, coagulopatías diseminadas. Defectos en la coagulación, básicamente, ¿no? Luego tenemos valor incrementado de la proteína C reactiva. Un valor alto de la proteína C reactiva estaría indicando una infección viral severa, una viremia o una sepsis viral. Tenemos claro de que la proteína C reactiva es un indicador muy importante porque nos permite conocer el estado inflamatorio que tiene en ese momento el paciente. Luego tenemos otro indicador que es el valor incrementado de la procalcitonina, que estaría indicando una superinfección bacteriana. Luego tenemos un valor incrementado o elevado de la lactato deshidrogenasa, esta enzima, la LDH, la lactato deshidrogenasa, que estaría indicando un daño pulmonar y un daño orgánico extendido. Luego tenemos un valor incrementado de las aminotransferasas, lo que conocemos comúnmente como las transaminasas, que están indicando daño hepático y o daño orgánico extendido también. Igualmente, un valor elevado de la bilirrubina está indicando daño hepático, un valor elevado de la creatinina está indicando un daño renal, un valor incrementado de las troponinas cardíacas está indicando un daño cardíaco, un valor disminuido de la albúmina está indicando un deterioro en la función hepática, un tiempo prolongado de protrombina está indicando una activación de la coagulación sanguínea o una coagulopatía diseminada. Y por último, el valor incrementado del dímero D estaría indicando también una activación de la coagulación sanguínea y o una coagulopatía diseminada. Hay que tener en cuenta entonces de que, como comentamos al inicio de esta exposición, muchas veces, a pesar de que se tenga, la sugerencia es la siguiente para los clínicos y para el equipo de salud y para el sistema de salud en general, ¿no? Ante la negatividad, ante el resultado negativo de la prueba molecular o
eventualmente el resultado negativo de la prueba serológica, o bien porque no se hizo una, o bien porque se hizo la otra, o bien porque se hizo ambas, ¿no? Es importante el seguimiento y sobre todo cuando el paciente muestra un malestar, como es en este caso agitación, dificultad respiratoria, temperatura alta, que pueden sugerir que ya se está manifestando de una manera más sintomática la enfermedad. En este caso, aun cuando se tenga resultados negativos, ya sea de la prueba molecular o de la prueba serológica, la sugerencia es efectuar análisis clínicos simples, que no demoran mucho, pero que son indicadores pronósticos de una evolución posiblemente perjudicial o letal para la persona. Y así se evitaría muchas muertes si se interviene tempranamente. Por eso colocamos acá a tener en cuenta lo siguiente. Considerando la capacidad resolutiva del hospital en la ciudad de Puerto Maldonado, estamos acá, hemos insistido acá y vamos a dar a conocer más sobre un indicador de la inflamación que es la proteína C reactiva, que es fácilmente realizable en el laboratorio. Empecemos entonces. Hemos colocado a continuación algunos resultados con las respectivas referencias bibliográficas para que lo puedan consultar sobre la importancia de estos biomarcadores pronósticos, no diagnósticos, sino pronósticos, porque nos van a permitir saber cómo está evolucionando y cómo terminaría el paciente si no se interviene oportunamente. Eventualmente fallecería. Por ejemplo, basado sobre análisis retrospectivos, se halló que el fibrinógeno estuvo incrementado en pacientes severos y fue mejor que los linfocitos y la mioglobina en el sentido de distinguir pacientes severos y pacientes generales. Muy importante, miren, un indicador muy simple para el laboratorio que es, basado sobre análisis retrospectivo, el fibrinógeno se halló que se incrementó en pacientes severos y fue mejor que los linfocitos y la mioglobina en el sentido de distinguir pacientes severos de pacientes generales, o sea, aquellos que no requieren ser internados en UCI, sino posiblemente solamente hospitalizados. Otro indicador, el recuento de neutrófilos basales, que es un tipo de glóbulos blancos, fue el predictor más fuerte de muerte. Miren, esto es muy importante. Esto se puede hacer en laboratorio, simple, y no demora mucho, pero ya es un predictor. Es un indicador pronóstico. Miren, el recuento de neutrófilos basales fue el predictor más fuerte de muerte, seguido por la edad, el dímero D en plasma, el recuento de linfocitos, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la HS, el tipo parcial de tromboplastina activada, que es la APTT, el recuento de glóbulos blancos, que es WBC, la historia de hipertensión y fiebre. Miren, ¿quién fue en este caso, en este trabajo, el mejor predictor de muerte en un paciente? El recuento de neutrófilos basales, que se puede hacer en laboratorio y es muy accesible. Otro trabajo nos señala, a pesar de varios reportes describiendo que los niveles incrementados de neutrófilos y proteína C reactiva, junto con un descenso en el número de pacientes con COVID-19 hasta ahora, muy pocos reportes han considerado los marcadores costo-efectivos, que son, miren, muy importante, NLR. ¿Qué es NLR? Es el cociente entre el número de neutrófilos con relación al número de linfocitos, que se puede hacer con un hemograma y un recuento de globular. Y LCR. ¿Qué es LCR? LCR es el cociente entre linfocitos y la proteína C reactiva, para ayudar a predecir complicaciones. Repetimos esto importante. A pesar de que varios reportes describiendo niveles incrementados de neutrófilos y proteína C reactiva, junto con un descenso en el número de linfocitos en pacientes con COVID-19, hasta ahora muy pocos reportes han considerado los marcadores costo efectivos, o sea, baratos, el NLR, repetimos, que es el cociente de neutrófilos sobre linfocitos, y el LCR, que es el cociente entre linfocitos y proteína C reactiva, para ayudar a predecir complicaciones. El síndrome de distrés respiratorio agudo, el cual es un tipo de falla respiratoria caracterizada por un rápido inicio
de inflamación generalizada en los pulmones es la causa principal de mortalidad de pacientes con COVID-19. Así, los niveles incrementados de la NLR, es decir, el cociente de neutrófilos sobre linfocitos, y bajos niveles de LCR, es decir, el cociente de linfocitos sobre proteína C reactiva, reflejan un proceso inflamatorio aumentado y pueden sugerir un pobre pronóstico, o sea, un desenlace fatal. Muy importante. Otra información es la siguiente. La injuria hepática o daño hepático relacionado a la COVID-19 puede ser un resultado del síndrome de la tormenta de citoquinas, una relación correlativa positiva entre el incremento de la proteína C reactiva y la injuria hepática. La detección temprana y el tratamiento sostenido de la injuria hepática es necesario. Otra vez acá tenemos entonces que la proteína C reactiva es un predictor muy importante porque está permitiendo conocer el estado inflamatorio magnificado en los pacientes con COVID-19. Otro hallazgo es el siguiente. Los niveles de proteína C reactiva estuvieron positivamente correlacionados con el diámetro de la lesión pulmonar y presentación severa. En este trabajo evaluaron el diámetro de la lesión pulmonar con tomografía, pero como acá lo señala, que los niveles de la proteína C reactiva estuvieron correlacionados positivamente con el diámetro de la lesión pulmonar y presentación severa, se puede añadir lo siguiente. En la etapa temprana de la COVID-19, ojo, los niveles de la proteína C reactiva estuvieron positivamente correlacionados con las lesiones pulmonares y podrían reflejar severidad en la enfermedad. Miren, es muy importante entonces este tipo de exámenes para ver el pronóstico del paciente, aun cuando a veces no se disponga o no se tenga un resultados o sean negativos los resultados de la prueba molecular o eventualmente la prueba serológica. Otro hallazgo importante es el siguiente. Comparado a una COVID-19 leve o moderada, los linfocitos de la COVID-19 severa progresivamente disminuyeron al comienzo, en los estadios al inicio y en el estadio pico de la enfermedad, pero se revirtieron en la etapa de recuperación. Los niveles de la proteína C reactiva, la CRP, en el grupo de pacientes severos, ¿no?, en las etapas inicial y en la etapa de progresión, fueron más altos que aquellos en el grupo de enfermedad leve o moderada. El análisis de correlación mostró que la proteína C reactiva, la tasa de sedimentación de eritrocitos y el cociente de neutrófilos sobre linfocitos estuvo positivamente asociada con scores, o sea, con puntajes de severidad a través de la tomografía computarizada. En contraste, el número de linfocitos estuvo negativamente correlacionado con los puntajes o con los scores de la severidad evaluada a través de la tomografía computarizada. La proteína C reactiva en pacientes con COVID severa se incrementó significativamente en la etapa inicial, previa o antes de que haya hallazgos a nivel de tomografía computarizada. Más aún, importante, la proteína C reactiva, la cual estuvo asociada con el desarrollo de la enfermedad, predijo tempranamente severa COVID-19. Entonces, otra vez vemos que la proteína C reactiva, que se puede hacer en el laboratorio, es simple de hacer, puede permitirnos predecir o conocer o estimar la evolución de la enfermedad en pacientes. Por último, el siguiente hallazgo. Los niveles séricos de la interleucina 6, que es una citoquina, la interleucina o interleuquina 6, y la proteína C reactiva tienen una correlación significativa con la severidad de la COVID-19. Algo también importante, los niveles séricos de la interleucina 6 y la proteína C reactiva pueden ser usados como factores independientes, o sea, ya sea uno o ya sea el otro, para predecir el riesgo de la enfermedad. La validez de la procalcitonina, que es otro analito que lo mencionamos anteriormente,
necesita ser evaluada mucho más todavía. No es tan preciso como la proteína C reactiva en este caso. Entonces acá hemos insistido, repetimos, en la importancia de considerar la proteína C reactiva como un biomarcador muy relevante para poder estimar la evolución de los pacientes que ya se están complicando y que eventualmente, si no se interviene oportunamente, podrían terminar en UCI o sencillamente podrían fallecer. Gracias por su atención y esperamos que nos hagan alcanzar sus comentarios, críticas, aportes. Muy agradecido por su atención.